Bienvenidos al primer video del módulo 1, Fundamentos de la Adolescencia y Riesgo. Empezaremos este video planteándonos algunas preguntas que nos pueden ayudar, como ¿qué pensamos que es la adolescencia? ¿Qué recordamos de nuestra propia adolescencia? ¿Cómo vemos a los adolescentes? Aquí nos encontramos con varias respuestas y con algunas ideas equivocadas que algunas personas podríamos tener, como por ejemplo la idea de que es una etapa necesariamente difícil o complicada. Algunos padres se preparan para esta etapa pensando desde que sus hijos son pequeños cómo será adolescente. Estas anticipaciones, en el caso de ser negativas, podrían no ayudarnos porque generan la idea de que es una etapa inmanejable. En estos casos, algunos adultos pueden volverse permisivos y no poner límites, pues tienen la idea de que solo pasará, de que no necesitan hacer nada y que de pronto un día el hijo o hija madurará y esa etapa conflictiva pasará. Cuando vemos la adolescencia dentro del ciclo de vida, podemos ver que es una de las muchas etapas de desarrollo por la que pasamos los seres humanos, y como tal tiene desafíos propios que permiten que la persona continúe su desarrollo. Por ello podemos decir que la adolescencia no siempre es una etapa negativa. Según la Organización Mundial de la Salud, se plantea que la adolescencia es una etapa en la vida humana que tiene cambios a varios niveles. A nivel biológico sucede lo más notorio, y es lo que marca su inicio. El individuo progresa desde la aparición inicial de las características sexuales secundarias hasta la madurez sexual. A nivel psicológico, hay procesos psicológicos del individuo que evolucionan desde la niñez y van a permitir la adquisición de una identidad. A nivel social, se realiza una transición del estado de dependencia socioeconómica total a una relativa independencia. Su grupo de referencia son los amigos y los padres pasan a un segundo lugar. A continuación vamos a hablar acerca de estos cambios físicos, de los cambios cognitivos que implican cambios en su forma de pensar, los cambios en su personalidad que implican la consolidación de una identidad y los cambios en el grupo de amigos que pasan a ser su referente principal. Además, vamos a ver cómo influyen estos cambios en su conducta y su relación con su familia. En el caso del Perú, nos encontramos en un país donde el 20% de la población es joven y vive principalmente en una zona urbana. Al dividir la adolescencia en etapas, tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, tres etapas. La adolescencia temprana, que abarca de los 10 a 13 años, la adolescencia media, que abarca de los 14 a 16 años, y la adolescencia tardía, que abarca de los 17 a 19 años. En el caso de los varones, se inicia con la pubertad, que inicia con el desarrollo de las características sexuales secundarias. Aquí se pueden apreciar los múltiples cambios físicos que suceden en esta etapa. En el caso de las mujeres, también se inicia con el desarrollo de las características sexuales. Aquí podemos ver todos los cambios con más detalle. Comparando los cambios físicos en hombres y mujeres, podemos apreciar que hay algunas similitudes, con excepción de los hombres en los cuales se aprecia el ensanchamiento de hombros y desarrollo de músculos, que se encuentran ausentes en las mujeres. Hay ciertas diferencias psicológicas que han sido encontradas en algunos estudios a partir del momento de maduración que tienen lugar en hombres y mujeres, ya sea una maduración temprana o una maduración tardía, siendo su efecto bastante distinto en las mujeres que en los varones. Por otro lado, en los cambios cognitivos, estos implican cambios en la forma de pensar. Las decisiones durante la infancia se toman en función de lo que se desea y se busca que los resultados sean inmediatos. En eso interviene principalmente el sistema límbico. Ya en la adolescencia se empieza a desarrollar el córtex prefrontal, que es el que posibilita el desarrollo del pensamiento futuro. Aquí los resultados de nuestras decisiones pueden esperar. Si entendemos el desarrollo cognitivo como un proceso en etapas, podemos recurrir a lo planteado según Jean Piaget en sus 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa es conocida como la sensoriomotora. Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los 2 años de edad. Aquí los niños comienzan a entender la información que perciben a partir de sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Los niños aprenden a manipular objetos y una vez que un objeto desaparece de la vista, no pueden entender que todavía existe ese objeto o persona. Por ese motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder la cara tras un objeto y luego volver a aparecer. La habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona se instala hacia el final de esta etapa. La segunda etapa es conocida como el pensamiento preoperacional. Se extiende desde los 2 hasta los 7 años.
Durante esta etapa los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras e imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos y pueden ver, sentir, escuchar, etc. Un segundo factor importante en esta etapa es la conservación, que es la capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su altura. La tercera etapa es la de las operaciones concretas. Esta etapa tiene lugar entre los 7 y 12 años aproximadamente y está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Aquí el niño puede entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros o que los diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio, que es el del dinero. Los objetos imaginados o los que no han visto, oído o tocado continúan siendo algo místicos para niños de esta edad y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse. Finalmente, la cuarta y última etapa es la de las operaciones formales, la cual empezaría aproximadamente desde los 12 años. En esta etapa los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Una característica del adolescente es que en esta etapa puede razonar en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si el cielo fuese rojo? Aquí pueden formular hipótesis y ponerla a prueba para encontrar la solución a un problema. Es importante recordar que estos logros no se adquieren de manera automática. Es necesario desarrollarlos mediante el análisis de distintas situaciones. Todos estos cambios cognitivos hacen posible que él o la adolescente empiecen a interesarse en otros temas, como la política o la religión, y empiecen a plantearse situaciones posibles tanto como situaciones reales. Aquí surgen dos puntos importantes planteados por Elkind. Uno es el concepto de fábula personal, que significa que con frecuencia los adolescentes se plantean como únicos e invulnerables. A todos les puede pasar menos a ellos. Se sienten como los protagonistas de su historia, lo cual se puede relacionar con el involucramiento en varias conductas de riesgo, dado que la percepción de la probabilidad de este sería menor. Por otro lado, se encuentra el concepto de audiencia imaginaria, que podría llevar a pensar a varios adolescentes que todo el mundo estaría pendiente o todo el mundo estaría observando lo que dice o hace. Los cambios cognitivos están muy de la mano con el desarrollo moral, o más precisamente el desarrollo del razonamiento acerca de la moral. En ese sentido, Kohlberg plantea 3 etapas y 6 estadios. La primera etapa es conocida como preconvencional. En esta se encontraría en primer lugar el estadio 1, en el cual el niño pequeño estaría regido por una moral heterónoma que le viene impuesta desde fuera. Es decir, su obediencia a las normas se rige por la consideración de las consecuencias, el premio o el castigo que sus actos puedan tener. Las normas son impuestas desde fuera. En el estadio 2, que también abarca la infancia, el niño desea obtener aquello que quiere de modo que respete las normas impuestas. Esta actitud se podría resumir en la siguiente fórmula: te doy para que me des. El niño en esta etapa es aún egocéntrico e individualista. La segunda etapa es conocida como convencional y está más asociada al periodo de la adolescencia. En el estadio 3 de esta etapa, el adolescente empieza a reconocer que lo bueno o lo justo es aquello que asegura la supervivencia del grupo, por lo que el adolescente se empieza a identificar con los intereses de todos y va abandonando su individualismo. Su moral sigue siendo heterónoma, ya que acepta las normas del grupo social, ya sea familia o grupo de amigos, buscando la aprobación, ser aceptado y valorado por el grupo. Avanzando hacia el estadio 4, esta es una ampliación de la etapa anterior. Las normas que cumplía para ser aprobado por el grupo social ahora son consideradas como un deber ineludible, ya que habría consecuencias catastróficas si nadie las cumpliera. Aparece la conciencia del deber y considera que se debe mantener el sistema social. La tercera etapa, conocida como postconvencional, está asociada principalmente a la juventud y a la adultez. En el estadio 5 empieza a regirse por una moral autónoma. Las decisiones morales adoptadas de forma autónoma se generan teniendo en cuenta los derechos, valores y normas que se consideran universalmente aceptables, como la igualdad, justicia, etc.,
teniendo en cuenta la utilidad que tienen para la sociedad concreta en que vive. La conciencia moral se rige por el lema "el mayor bien para el mayor número". Aquí los jóvenes que han llegado a esta etapa han alcanzado una madurez psicológica y de forma libre y racional eligen valores y derechos comprometidos socialmente. En el último estadio, el adulto se rige por principios éticos universales, los que la mayoría de la humanidad aprobaría. Las leyes particulares de cada sociedad, las decisiones individuales de la persona se guían ya en esta etapa por principios éticos universales, como la igualdad de derechos, la justicia, las libertades básicas y el respeto a la dignidad de los seres humanos. En esta etapa el individuo considera los principios morales como los más importantes, por lo que juzga las leyes jurídicas y las costumbres sociales según su grado de cumplimiento de los principios éticos y no al revés. La formación y el desarrollo de la moral del adolescente depende de manera determinante del tipo de educación que haya recibido y de las experiencias de vida o dilemas morales a los que se haya enfrentado. Si los adultos, ya sea padres, tutores, profesores o psicólogos, queremos hacer avanzar a los adolescentes en el razonamiento moral, hay que darles las oportunidades de discutir, interpretar y tomar parte en dilemas morales. De esta manera, un desarrollo y maduración adecuada de un proceso de toma de decisiones viene a implicar el desarrollo de tres habilidades básicas: la responsabilidad, la toma de perspectiva ya sea en el tiempo o en la perspectiva de otras personas, y la templanza. Relacionado a los cambios cognitivos, también están los cambios psicológicos en relación a la búsqueda y el logro de la identidad. De acuerdo a Erickson, uno de los objetivos más importantes en la adolescencia es el logro de la misma. La identidad implica saber quién es uno, hacia dónde quiere llegar, cuáles van a ser sus metas, y para ello puede pasar por diferentes etapas o quedarse en alguna de ellas. Estas etapas son las siguientes. La identidad difusa. Se puede apreciar en adolescentes que no presentan ninguna crisis de identidad, pero tampoco han adquirido algún compromiso para buscar alguna identidad. La identidad moratoria describe a los adolescentes que están en plena crisis, buscando sus propios intereses, descubriendo metas y objetivos. La identidad hipotecada describe a los adolescentes que no presentan crisis no porque la hayan superado satisfactoriamente, sino porque sus metas y objetivos han sido adquiridos por una presión familiar o del grupo. La etapa del logro de identidad describe a los adolescentes que de manera autónoma han adquirido un compromiso tras superar una crisis. Asimismo, hay varios cambios en las relaciones familiares. Algunas razones que pueden provocar el aumento de los conflictos en la familia pueden estar relacionadas en primer lugar a los cambios cognitivos, ya que hay ciertos cambios en la forma de pensar. A los adolescentes les puede ser más fácil poner en entredicho y cuestionar las normas familiares y dar argumentos más sólidos en las discusiones con sus padres. Por otro lado, dado que hay una mayor importancia de pasar tiempo y desarrollar una identidad con los amigos o amigas, es probable que deseen sostener en su familia relaciones más igualitarias y horizontales. Por último, relacionado a la búsqueda de autonomía y de identidad, están los intentos de distanciarse de los padres, lo cual puede llevar a que se muestren más críticos con ellos. Como se ha mencionado anteriormente, las amistades cobran una mayor importancia, por lo cual se pasa más tiempo con ellas. En algunos casos, algunos adolescentes podrían mostrar algún grado mayor de conformismo con lo que el grupo de amigos o amigas hacen, lo cual no necesariamente tiene por qué ser negativo. Sin embargo, es probable que sí sea negativo cuando el grupo tiene una gran frecuencia de comportamientos antisociales o de conductas de mentira, fugas del colegio, robo, maltrato o agresiones. Por otro lado, hay otros factores más distantes que condicionan cómo se da la adolescencia en la sociedad actual. Un factor muy próximo que tenemos es el del uso de las nuevas tecnologías y cómo cambian la forma de comunicarse, relacionarse y crear grupos sociales. Por otro lado está la globalización, en la cual diferentes costumbres y situaciones distantes pueden influir la manera de pensar. Por otro lado, los movimientos migratorios pueden llevar, de acuerdo al proceso de adaptación cultural, a que algunos adolescentes pierdan el sentimiento de pertenencia, una pérdida de relación con la historia familiar y con las costumbres que la familia tenía. Por otro lado están los cambios demográficos y sociales que se pueden ir dando entre una época o generación y otra. De esta manera hemos podido ver en este video diferentes fuentes durante el desarrollo que pueden aportar a cierto nivel de riesgo en la adolescencia. En primer lugar, por los cambios en la forma de pensar relacionados al tema de la fábula personal, de la percepción del riesgo. Por otro lado,
por no ser completamente conscientes de las consecuencias a largo plazo, dado que este es un cambio cognitivo que se empieza a dar durante la adolescencia. Por otro lado, por la importancia relativamente mayor que tiene el grupo de amigos o amigas y la presión que se puede ejercer en el caso de que sea negativa. Y por otro lado, también por el consumo de drogas que se puede dar en esta etapa. Finalizando este video, cabría reflexionar sobre cuándo realmente termina la adolescencia. No existe necesariamente una edad fija, cronológica, en la que podemos decir que termina la adolescencia. Puede ser más claro cuando inicia, debido a que es marcado por los cambios físicos. Sin embargo, hay algunas personas que podríamos quizás pensar que siguen siendo adolescentes durante toda la vida. Podríamos formular de manera general que la adolescencia culmina cuando la persona ha logrado los siguientes procesos. Ha podido desarrollar su capacidad de pensamiento abstracto, ha logrado establecer un sentido de identidad, ha logrado autonomía e independencia personal, ha logrado autonomía e independencia de su familia, posee un sistema personal de valores y tiene la capacidad para mantener relaciones afectivas duraderas.